Y si ustedes recuerdan, nos quedamos analizando el plan de Ayutla. Hay que recapitular en relación a este plan, porque recuerden, el primero de los planes que hemos analizado es el plan de Iguala, aquel plan enarbolado por don Agustín de Iturbide, en el cual se declaró consumada la independencia, ¿verdad? Y entonces esa independencia que en un momento determinado, ¿verdad?, tuvo dos planes. Uno de ellos fue el plan, desde luego, de Iguala, ¿sí? Y el otro aspecto que también contribuyó fue la firma de los tratados de Córdoba. Uh-huh. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente, nunca hay que olvidarlo, ¿sí? O por lo menos mientras ustedes estén cursando la materia, hay que tenerlo bien presente por la cuestión inherente a cualquier situación que se pueda llegar a presentar, ¿no? En cuanto a exámenes. Yo espero que ninguno de ustedes se vaya extra, pero esta información, independientemente de que ya fue información que se hubiera preguntado en un examen parcial, ¿verdad?, que no hacemos, que no llevamos a cabo, se pudiera presentar en un examen extraordinario, ¿no? Entonces, eso es otra cuestión. Aquí lo que tenemos que analizar nosotros es eso precisamente, que cuando hablamos de los planes hay que especificar con toda certeza que el famoso plan en este caso de Ayutla, fue enarbolado para efecto de por fin, ¿verdad?, exiliar completamente, de derrotar por completo a Su Alteza Serenísima, ¿no?, don Antonio López de Santana. Para afortunadamente ya darle fin a su gobierno. Recordemos de algunas cuestiones, algunos aspectos que se le atribuyen a don Antonio López de Santana. Y entonces recordarán ustedes que él, ¿verdad?, estuvo al frente de dos constituciones de carácter centralista, y que fue una las 7 leyes y la otra fue las bases orgánicas, y que entonces el sistema centralista, que vino a suplir al federalismo, ¿verdad?, durante un buen tiempo, tuvo manejando los hilos, ¿verdad?, de todo lo que se orquestaba a don Antonio López de Santana, ¿verdad? Y entonces este personaje, don Antonio López de Santana, quien se considera dictador, ¿sí?, el primer dictador que tuvimos en nuestro país. El segundo dictador que tuvimos fue don Porfirio Díaz, que vamos a ver más adelante. Y entonces este personaje, Antonio López de Santana, que como ya lo habíamos comentado la sesión anterior, fue y vino las veces que quiso, y se instaló en el poder desde 1833 y se retiró y dejó en su lugar a don Valentín Gómez Farías. Después viene y despide a don Valentín Gómez Farías, lo exilia del país, y entonces pone en su lugar a José Justo Corro, y entonces ya en el poder Justo Corro, supliendo a don Antonio López de Santana, va a promulgar las 7 leyes, ¿ok? Esas 7 leyes que tuvieron como principal finalidad ponerle un candado a las constituciones, por lo menos a esa constitución, para que nadie tocara esa constitución, para que nadie se atreviera a, en un momento determinado, modificar, ¿no?, la constitución, reformar la constitución. Y entonces, obvio, nosotros tendríamos que analizar ese aspecto muy, muy importante. Después de las 7 leyes, en donde se va a instalar otro poder, el supremo poder conservador, en donde van a desaparecer los estados y van a aparecer los departamentos, en donde se va a establecer en cada una de las 7 leyes el análisis de los 3 poderes, de los 4 poderes, incluyendo al supremo poder conservador, donde se va a dar de hecho una total situación de inequidad respecto a los pobres, ¿sí?, quitándole todos los derechos a los pobres y asumiendo, por supuesto,
la pérdida del derecho a votar, por ejemplo, no ser considerados ciudadanos, por ejemplo. Entonces, y todo por la situación económica de esos pobres y entre otros aspectos, ¿no? Que nosotros ya vimos. Nada más hacemos un rápido recuento para que no pierdan en la mente, ¿verdad? Que si tenemos a alguien nefasto en nuestro país, ha sido don Antonio López de Santana en el pasado. Gracias a él perdimos la mayor parte de nuestro territorio. Provocó la independencia, ¿verdad?, de Texas, y después provocó que perdiéramos esa parte importante, Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México, y entonces, chicos, no es una persona que sea recordada por haber realizado aspectos positivos, don Antonio López de Santana. Es considerado una persona nefasta en nuestro país, al grado, vean, y les comento, uno de los, ¿por qué no? Una de las estrofas de nuestro himno nacional que habla del guerrero inmortal de Zempoala, que no es otro que don Antonio López de Santana. Durante mucho tiempo fue fue prohibida esa estrofa de nuestro himno nacional, entonarla en las ceremonias cívicas. A ese grado se odiaba a don Antonio López de Santana, al grado de no querer ni mencionar esa estrofa en donde se hacía alusión a él, ¿ok? Y entonces, chicos, también hay otra estrofa, ¿no? La que habla de don Agustín de Iturbide, que también fue prohibida, pero la que a nosotros nos llama más la atención es esta, ¿no? La de don Antonio López de Santana, pero bueno, esa es otra cuestión. Lo que nosotros tenemos que ver ahora en este momento es qué pasó con el famoso plan de Ayutla, porque decíamos, haciendo el recuento, 1833, cuando asume el poder don Antonio López de Santana, así a grandes rasgos. 1844, cuando se da el primer derrocamiento de don Antonio López de Santana, es obligado a abandonar el país. Regresa don Antonio López de Santana. 1848 es cuando provoca la pérdida de nuestro territorio, ¿sí? De Utah, Colorado, Arizona, Nuevo México y etcétera. Y después, en ese momento regresó don Antonio López de Santana. Ya habíamos hecho nosotros ese recuento, ¿no? de esos acontecimientos, la presencia que tuvo don Valentín Gómez Farías, cuando estuvo obviamente otra vez tratando de poner en vigencia la Constitución de 1824, y entonces cuando otra vez viene don Antonio López de Santana y lo obliga a abandonar el país, ¿no? Entonces, es una cuestión que don Antonio hizo y deshizo a su antojo. Para el tiempo previo a que se declarara o se proclamara el plan de Ayutla, don Antonio López de Santana pretendía que se le diera el trato de un emperador, que se le reconociera en nuestro país como emperador. O bien, decía don Antonio López de Santana, o por lo menos que se le diera el trato de Su Alteza Serenísima, ¿ok? Su Alteza Serenísima don Antonio López de Santana. De verdad, qué desvergüenza, ¿no? La de este personaje. Qué situación tan terrible para nosotros. Obvio, eso fue la gota que derramó el vaso, porque esas prerrogativas que pretendió, ese trato especial que pretendió don Antonio López de Santana, fue la gota, como les decía, que derramó el vaso. Y entonces empieza a prepararse, ¿verdad?, el famoso plan de Ayutla, para efecto de darle inicio a esa guerra, ¿verdad?, que se llevó a cabo en contra de don Antonio López de Santana, y es a la que se conoce como la Revolución de Ayutla, ¿ok? Que a continuación vamos a analizar cuáles fueron los personajes, porque fueron varios, incluyendo otra vez, como por qué no, a don Valentín Gómez Farías, ¿ok? Incluyéndolo a él.
estuvo presente en este proceso revolucionario llamado la Revolución de Ayutla, ¿no? Y iniciamos de esta manera.